tus bendiciones, tus protecciones, Señor, tu provisión, Señor. Gracias te damos, Padre, por nuestro amado apóstol, Señor David, que es el que estás utilizando, Señor, para enseñarnos, Señor, tu palabra. Cada hogar aquí representado, cada ministro, Señor, cada ministerio, seas tú prosperando en gran manera, Señor. Padre, nos cobijamos bajo tu sombra omnipotente y que nos des sabiduría, pero sobre todo un espíritu de obediencia, Señor, para poder someternos a tus leyes, a tus estatutos y a tus ordenanzas. Te damos gracias y bienvenido, maravilloso Espíritu, que nos ayudes en esta clase, en esta noche. Amén. Aleluya. Ok, Dios les bendiga. Qué bueno. Me alegra volverlos a ver. Hace 8 días no pudimos, pero hoy estamos listos. Profeta Juliet, ¿ya pudo entrar el apóstol Elías? Apóstol, Dios te bendiga, feliz noche, feliz noche para todos los ministros que están aquí. Yo creo que sí. Ok, qué bueno. Y su amada esposa, ¿no? La pastora también. Ok. Aquí estamos, Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, amado. Qué bueno conocerle. Bueno, yo espero que esta clase sea de su agrado. Y bueno, voy a empezar hoy con un tema dentro de la escuela profética que no se toca en los institutos bíblicos normalmente. Y si se toca en predicaciones, se toca como la predicación de la guerra de Elías con los profetas de Baal. Pero hoy les voy a regalar 3 códigos y esto va a ser fuerte. ¿Está listo? Porque hoy voy a profundizar mucho y voy a tocar un poco de raíces hebreas y griegas. Entonces va a ser teso. Quiero hablar hoy de la guerra de altares. Y cuando hablamos de la guerra de altares, casi siempre pensamos que la guerra de altares tiene que ver con los falsos profetas y los verdaderos profetas, que es un punto muy concluyente y congruente dentro de la guerra de altares. Pero existen otros altares que son altares espirituales y se llaman ciclos de altares. Dentro del mundo bíblico, la Biblia es una secuencia y va girando y la historia es continua, tanto espiritual como físicamente. Y cada nombre, cada significado y cada profundización, cada exégesis trae una confirmación y todo es cíclico. Así que prepárese. Ok, entonces vamos a entrar en materia y vamos a ir al libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Y vamos a entrar aquí en guerra de altares. Hoy voy a hablar de los 2 primeros altares. El altar espiritual continuo y el altar personal continuo. El altar espiritual continuo y el altar personal continuo. Y ahí siempre hay una guerra. Y obvio, habrá una guerra de altares que la vamos a ver dentro de 8 días, que es la guerra entre los siervos de Dios y los siervos del diablo. Pero hoy vamos a hablar un poco más de la guerra personal, entre las debilidades personales del ministro, y también vamos a hablar de la continuidad simbólica espiritual de una guerra espiritual, valga la redundancia. Entonces, vamos a entrar y ustedes lo van a entender. ¿Listo? Vamos a profundizar. Vamos al versículo 20. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Sigue. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Sigue.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Sigue? Dícenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y con... ¿Cómo? Ok, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. ¿Sigue? Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Sigue. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¿Sigue? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Sigue. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Sigue. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Sigue? Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme ahora, Jehová, respóndeme ahora, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come. Pero espérate un momento, se nos saltó. Devuélvete, por favor. Y allí los degolló. Ah, ok, sí. Permíteme, yo voy a mirar acá, porque se nos saltó. Ok. Ah, sí, ahí estamos bien. Ya sigue otra historia. Yo sí dije: ¿qué pasó?
Ok, vamos a entrar aquí. Acabamos de leer una historia interesante, muy buena. Vemos a un Elías matando a 450 profetas de Baal. Aunque bueno, la historia bíblica y los grandes eruditos, los hebreos, dicen que eran 850. 450 de Baal y 400 de Acera. Y los mató a todos. Y aquí entra algo interesante. Cuando hablamos de altar, tenemos que entender que esta palabra altar significa lugar alto. Un lugar alto. Un lugar donde se invoca el nombre de Dios. Y aquí hay una guerra de altares que usted y yo notamos. Pero antes de entrar en esto, quiero hacerles una pregunta a ustedes aquí. ¿Se han hecho la pregunta, cómo es posible que Elías haya hecho que el Señor le escuchara, hacer descender fuego, matar 850 hombres, pero luego desanimarse, desear morirse, entrarse en una cueva y ser suspendido de su propósito? Porque note algo, usted sigue leyendo estas historias y más adelante Jezabel amenaza a Elías y le dice que él estaría como uno de los profetas que ella había degollado. Segundo, luego vemos que Elías deseó morirse, se entró en un monte y deseaba no comer, y tuvo que venir un ángel y sustentarlo con comida del cielo, haciéndole una torta. Y luego Elías tiene una manifestación de Dios. ¿Está listo para esto? ¿Por qué lo traje aquí? Porque esta guerra de altares desata una guerra diferente. Primera guerra la gana Elías por parte de Dios, pero la segunda guerra no la gana Elías. Esto es mucho silencio. No la ganó Elías. Fue suspendida en el mundo espiritual por Dios. Dios le puso un quieto a esa guerra. Y esto los va a llevar a ustedes a una profundidad interesante. Vamos a profundizar esto. Primero, ¿qué significa el nombre Jezabel en hebreo, en griego y arameo? Bueno, en hebreo, la palabra Jezabel, que es Jezabel o Jezabel con Y, Jezabel, tiene un significado profundo que significa, y esto va a ser fuerte, ¿dónde está el Señor? Ese es uno de los significados. ¿Dónde está el Señor? En arameo o en el idioma siriaco o sirio significa ¿dónde está el Señor? O sea, que para ella no había Señor, pero ella era adoradora de Baal. La palabra Baal es Señor. Luego, la palabra en hebreo significa la que quebranta o la inquebrantable. La que quebranta o la inquebrantable. Y en griego, el nombre Jezabel se traduce como la que estresa o la que desespera. Entonces note algo. Elías destroza a los falsos siervos de un falso señor, pero se deja estresar, se deja abatir y se deja desorientar por la amenaza de una simple mujer. El problema es que Elías sabía el significado de ese nombre. Ella era la que quebrantaba, ella era la adoradora de un falso señor, ella era la que estresaba. Al parecer Elías gana una guerra de altar, pero su guerra interna no la gana. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra Elías en hebreo? Vamos a verlo. La palabra Elías en hebreo significa lo siguiente.
dice que el nombre es Eliyahu, que significa mi Dios es Yahweh, mi Dios es el Eterno. Pero yo estaba analizando el código real hebreo esta tarde, y el nombre Eliyahu también significa el que lucha contra el viento. Oh, no sé si eso se lo habían enseñado. O sea, el Señor es mi Dios. Pero el nombre de Elías proviene de una región en Israel, muy afuera, casi Siria también, o casi samaritana, porque Elías era tishbita, él proveía de Tishba, venía de Tishba. Esa palabra Tishba era un valle que quedaba al norte de Israel. Y note esto es fuerte. La palabra Elías significa Yahweh es mi Señor, pero también el que pelea con el viento. Pero en griego, eso es fuerte, cuando usted traduce el nombre, el código de la palabra Elías en griego significa el inestable. Por eso, hace 8 días, cuando leímos el libro de Santiago, Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones emocionales, ¿lo recuerdan? Como la de nosotros. O sea, que Elías sufría de inestabilidad emocional. Probablemente su altar emocional era inestable. Ahora, ¿quiere un código? Le voy a soltar una. ¿Qué trata Dios con Elías cuando le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías sale, usted lo ha leído, y Elías ve 3 manifestaciones que cualquier persona compararía con manifestaciones de Dios. Primera, él ve fuego, ¿lo recuerdan? Segundo, él ve viento recio. Y tercero, él experimenta un terremoto. Si usted connota esto y hace comparaciones exegéticas, amados alumnos, aquí hay algo fuerte. El Espíritu Santo se manifiesta en fuego, el Espíritu Santo se manifiesta en viento, y el Espíritu Santo ha ocasionado terremotos. El libro de Hechos capítulo 16 dice que cuando Pablo y Silas oraron, el lugar de la cárcel tembló. Hechos 4 dice que cuando hubieron terminado de orar, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló. O sea que el Espíritu Santo se manifiesta en esto. Pero nuestra Biblia, la Biblia que usted tiene, la Biblia que yo tengo, la Biblia en traducción hebrea, la Biblia en traducción aramea y en cualquier código, dice que la presencia de Yahweh, del Eterno, no estaba en ninguna de estas 3 manifestaciones. ¿Por qué Dios le mostró esto a Elías, pero él no estaba en estas manifestaciones? Porque Dios le estaba diciendo a Elías: Elías, tú te emocionaste con el fuego, tú te emocionaste con el viento que trajo la lluvia, tú hiciste temblar el gobierno de Acab y de su mujer, pero estás aquí y descuidaste la presencia apacible, la intimidad conmigo, te deprimiste, y cuando te deprimes, todo lo que antes era poder de Dios se convierte en manifestaciones almáticas. No sé si me lo entendió. Cuando tú descuidas tu altar personal de intimidad con Dios por cualquier circunstancia, todo lo que experimentes es una emoción temprana y vacía. Y escúchenme, esto es muy fuerte, pero en uno de los grandes altares que a veces fallan los siervos de Dios es en la espiritualidad versus la emoción almática. Entonces, el servicio estuvo poderoso, la gente se cayó, gloria a Dios. La gente fue manifestada en el término de hablar lenguas evidenciables, gloria a Dios. La gente fue sacudida, hubieron sanidades, milagros, gloria a Dios. Y el ministro se acostumbra a esas atmósferas, pero ya
el ministro no tiene intimidad con el Espíritu, no saca su tiempo para que él esté en el susurro apacible de la voz de Dios. Porque hay algo impresionante. Ese susurro apacible le pega en la cara a Elías y Elías se tapa con su manto, como sintiéndose avergonzado, y mete su cabeza en medio de sus piernas, como diciendo: Dios, me has confrontado por medio de mi depresión, por medio de mi falta de intimidad contigo. Estuve enfermo mentalmente, me quise morir y todo se me volvió almático. ¿Cuántos ministros tenemos en los altares ejecutando poder? Matan profetas de Baal, degollan a sus enemigos, pero se levanta una circunstancia espiritual que los desequilibra, pierden su hogar, son iracundos, no permiten que nadie les diga nada, se entran en depresión, números de aumento en suicidios de pastores, hijos de pastores, ministros de alabanza. Escúchame, hoy en día se habla de la salud mental dentro del ministerio. Los 5 ministerios necesitan salud mental. Hay que llevar a los pastores a veces al psicólogo. ¿Cuál era el psicólogo de los profetas como Jeremías, como Isaías o los demás? El psicólogo central era la intimidad y la fortaleza con la presencia de Dios. Pero cuando hay inestabilidad, Jezabel logra desesperar. La que desespera, la que quebranta, la inquebrantable, porque ella era la inquebrantable, la soberbia, la altiva, pero ella lograba quebrar a otros. Hay mucho silencio en la clase. Amén, apóstol poderoso. No sé si lo está entendiendo, pero Amén. si usted es un ministro que se acostumbra a los moveres del Espíritu, pero no está en la intimidad del Espíritu, tenga cuidado, porque puede entrar en movimientos almáticos, y esto es bastante complejo. Note esto: la palabra en hebreo para Elías, el Señor es mi Dios, o Yahweh es mi Dios, que el nombre es Dios, y en hebreo Él es mi Dios. Hay algo interesante. Cuando usted va a los códigos y mira que Elías era sensible, era el inestable, usted nota y usted dice: Elías fue tremendo mientras él estaba en oración. No sé si les voy a regalar algo fuerte, ya le doy la palabra a la pastora Rebeca, pero note algo. Elías primero ora en el mismo capítulo 19, antes de que venga la lluvia. Dice que Elías metió su cabeza en oración, y Elías en oración logra tener la revelación de una pequeña nube como la mano de un hombre para que lloviera. Elías en oración, con la autoridad, cuando Elías manejaba carácter, logró cerrar el cielo. Él le dice a Acab: no lloverá sino por mi palabra, y Dios lo respaldó. Y escúchenme, Dios envió cuervos. En el hebreo, los cuervos pudieron ser un grupo de soldados sirios que iban. Otros dicen que pudo ser el animalito del cuervo. Solo lo sabe Dios, porque juntas áreas son permitidas en la historia. Pero hay algo interesante: el arroyo se seca, Elías sale, y en el poder logra sostener una viuda por mucho tiempo. Resucita a su hijo, luego sale, se enfrenta a los profetas, los derrota en autoridad y poder. Pero cuando él descuidó su oración, cuando él se dejó llenar por la situación de la inquebrantable, de la adoradora de un falso señor, y la que lograba quebrar a otros, él se inestabilizó. Y cuando se inestabilizó,
perdió su intimidad y esto lo va a sacudir. Pero un ministro que ya no tiene propósito es reemplazable, porque Dios le dice: Elías, prefiero que te vengas conmigo a que termines como uno de ellos. Y sencillamente le dice: levántate, largo camino te resta. Le muestra todo su problema y le dice: tú viste fuego, tú viste viento recio, tú tuviste una manifestación sobrenatural e hiciste temblar un reinado, pero inestable, no puedes culminar la tarea. Tienes que ir y buscar a alguien que tenga el carácter definido para poder cumplir el propósito. Cuidado, ministro, si usted pierde su intimidad y se deja inestabilizar por las amenazas de otros, por la profundidad de tribulación que le dé un demonio o que le dé la circunstancia en la hechicería, brujería, lo que venga, y usted se deja inestabilizar, usted puede perder su propósito, y si pierde su propósito ya no es efectivo. Pastora Rebeca. Bueno, yo quería preguntar esta parte ahora. Apóstol, primeramente, buenas noches y a todos. Yo quería preguntar, hay la manifestación de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Elías hablaba y cuando Dios hablaba con él, ¿entiende? En la parte en Testamento Viejo, explica aquí esa parte, porque sabemos hay las manifestaciones cuando es Dios Padre habla, cuando Él habla, Él tiene una característica. Sí. Cuando Jesús habla, tiene una característica. Sí. Cuando el Espíritu Santo habla, también tiene una característica. Sí. ¿Quién hablaba con Elías? Mira, escúchame bien, los tres ejecutaron en Elías. Acuérdate que el Espíritu le dio el poder a Elías para profetizar, porque el Espíritu es quien inspira la palabra. Ninguna palabra fue inspirada o dada por interpretación propia. O sea que cuando Elías soltaba una palabra acá, era el Espíritu. Quien hacía descender el fuego del cielo era el Padre, pero quien acompañaba a Elías en su carácter era el Hijo. En el momento en que Elías se desenfoca y pierde la voz de Dios, que probablemente, como te lo digo, era la inspiración del Espíritu, venía sobre, él se desenfrena en su emoción y entra en un estado de depresión. Anheló morirse. Nota algo, la tripletomía de Dios se encuentra incluso en el altar. El manda echar 3 baldes de agua, 3 cantares de agua, tripología. A las 3 de la tarde cae el fuego del cielo. 3 manifestaciones tuvo él: temblor, fuego y viento. El Espíritu se manifiesta en las 3, el Hijo también se manifiesta en las 3, el Padre se manifiesta en las 3. Entonces, aquí vemos que el problema de Elías fue un desenfoque total de su búsqueda e intimidad con Dios. Porque hay algo interesante, y es que un viento muy apacible es el que le da en la cara y él se siente confrontado. Probablemente Elías se acostumbró a la emoción manifestada del poder y no a vivir en el poder. Y esto es fuerte. Hay ministros que se acostumbran a la evidencia del poder, pero no viven en el poder. Y esto es delicado, porque cuando usted se acostumbra a ver señales, pero no conoce al dueño de las señales, algún día se puede encontrar con él y él le puede decir: siervo malo,
porque echaste fuera demonios, sanaste, hiciste todo, pero no me conociste. Ahora, en la guerra personal entra un segundo altar. Dígale al que tiene a su lado allá, el altar continuo espiritual. Y les voy a contar y les voy a soltar este código. ¿Sabía usted que la historia entre Jezabel y Elías continuó espiritualmente? Y la historia entre Elías y Jezabel tiene una hecatombe espiritual permitida por Dios. ¿Está listo para este código? Bueno, ¿sabían ustedes en el Antiguo Testamento que Jezabel tuvo una hija? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llamó esa hija? ¿Lo hemos leído o no? No recuerdo ahora. Atalía. Atalía, sí. Atalía era hija de Jezabel. Y el nombre de Atalía significa el Señor es exaltado, pero también tiene unas connotaciones contrarias, que significa la que adora falsamente, interesante, y quien desciende de lo inquebrantable, o sea que también era soberbia. Y note esto es fuerte, y le voy a mostrar que ella era hija de Jezabel. Ok, permíteme, porque aquí estoy. En Segunda de Reyes se cuenta la historia de ella. No la voy a leer porque si no aquí nos quedamos y no avanzamos. Pero dice que Atalía era hija de Jezabel. Y Atalía empezó a reinar en Judá. Jezabel reinaba en Israel, pero Atalía reinaba en Judá. Atalía manda matar a sus hijos y a sus nietos. Ella era la mamá de Ocosías. Al ver que él estaba muerto, mató a todos sus nietos. Pero había uno, el cual un sacerdote lo esconde en el templo. Y esto es tremendo. Atalía también muere parecido a Jezabel. Muere entre la entrada y la terraza del altar del templo. Muere a espada y luego la arrojan también. Entonces noté esto, la maldición de la madre recayó sobre la hija. Hasta ahí vamos bien, pero no sé si los voy a poner a volar ahora con esto. ¿Cómo se llamaba en el Nuevo Testamento la mujer de Herodes? ¿Se les olvidó? ¿Cómo se llamaba la mujer de Herodes? Herodías. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con Repita, por favor. Herodías? Era la mujer de Herodes. ¿Y qué pasó con Herodes y Herodías? Pasaron por el carruaje, por el lado del desierto, donde estaba predicando Juan el Bautista. Eso está en Mateo, eso está en Lucas, eso está en Marcos. Y Juan gritó a alta voz: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y adulterar con ella, casarte con ella, eres un adúltero. Herodías se llena de ira y quiere la cabeza de Juan en una bandeja. Esto lo va a sacudir. Eso pasó en el Nuevo Testamento entre Juan el Bautista, Herodías y Herodes.
Y lo mismo pasó entre Acab, Elías y Jezabel. O sea que espiritualmente le voy a mostrar la guerra. El espíritu de Elías desciende sobre Juan el Bautista, pero el espíritu de Jezabel desciende sobre Herodías, la esposa de Herodes. Y la guerra continúa. Atalía, que era la hija de Jezabel, tenía ese mismo espíritu, y esto lo va a sacudir. Ese espíritu de Atalía recae sobre la hija de Herodías, y ella danza y pide la cabeza de Juan el Bautista. Al parecer, Dios permite que la guerra la gane Jezabel espiritualmente por un tiempo, porque estaba escrito que Elías sería quitado, pero venía un rey mayor que desraigaría y destruiría todo el reinado eterno de Jezabel. Ese rey era Jesús, en símbolo de lo que fue Jehú cuando destruyó a Jezabel. La guerra de altares siguió en el mundo espiritual en el Nuevo Testamento, y muchas veces no se estudia, pero Elías sí terminó con la cabeza en una bandeja. Pastor, no diga eso. ¿Cómo puede decirlo? Jesús dijo, Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Porque los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá Elías? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Y Jesús dijo, Elías ya vino y no lo conocieron. Hicieron con él lo que quisieron. Jezabel tomó ventaja, pero yo derrotaré a Jezabel en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Amén, amén. ¿Qué pasó? ¿Los dejé en mucho silencio? Aleluya, Wow, aleluya. tremendo. No sé si le entendieron. Amén, amén. Pero la guerra de Elías no la gana Elías, la ganó el rey al cual Elías le abrió el camino. Aunque Elías perdió por un momento la guerra espiritualmente, incluso en el Nuevo Testamento. Incluso esto los va a sacudir. Pero usted sabía que la misma aflicción que vivió Elías en el Antiguo Testamento, también la vivió Juan. ¿Cómo? Sí, Juan se deprime y manda a preguntar a Jesús si él era el que estaban esperando o no. También dice que se entristeció en gran manera Juan y no había quien le alegrara. Pero Jesús le manda un mensaje: dígale a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan y los sordos oyen. Y él dice, wow, mi tiempo ya está. Y termina su cabeza en la bandeja de Herodías, y su hija danza para Herodes, como Atalía. Si usted lee el libro de Reyes, también complacía las perversidades de Acab. No sé cómo les pareció. Ahora escucho opiniones. Wow, eso estuvo poderoso, apóstol. Poderoso eso. Esto es una tremenda revelación. Porque eso nos enseña a nosotros de que muchas veces, como decías al principio, nos acostumbramos tanto a que la presencia del Señor desciende, nos toca, que muchas veces no nos damos cuenta de si esa misma presencia está, permanece, o es esa presencia que se sigue revelando, porque eso se ve y eso se siente. Y eso me imagino que era lo que le estaba pasando a Elías, que se acostumbró tanto a que esa presencia y esa bola tenía, permanecía con él, que no se dio cuenta cómo se estaba desconectando de esa presencia misma. O sea que eso es poderoso, es tremendo. Ahora, noten esto. Si ustedes miran, una de las debilidades más grandes que puede tener un ministro es desenfocarse y desesperarse por la situación. Mira, esto es fuerte. Esto ya estaba profetizado. Eso ya iba a pasar. Eso ya estaba en el plan de Dios. El espíritu de Elías vino sobre Juan. El espíritu de Jezabel vino sobre Herodías
y vino sobre Atalía. Y bueno, se termina una guerra, aparentemente la perdió Juan, aparentemente. Pero es que cuando usted va al libro de Reyes, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, muy exegéticamente, y les voy a pasar todos los documentos en hebreo y en griego y las exégesis para que usted lo pueda mirar y usted diga, wow, impresionante. ¿Por qué? Porque aparentemente la batalla o la guerra la perdió Elías, el espíritu de Elías. Pero es que Elías dice que él se iba, pero vendría uno mayor que destrozaría el reinado de Jezabel. ¿Y qué ese reinado de Jezabel? No sería perpetuo, pero el rey que destrozaría a Jezabel sí sería perpetuo. Y eso no pasó en el Antiguo Testamento. Jehú, que usted lo ve en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, cuando Eliseo mandó a un hijo de los profetas a ungirlo, Jehú mata a Jezabel dando una orden a los eunucos, los cuales la empujan, a ella se la comen los perros. Él mata a los hijos de Acab. Y usted sabe que el sacerdote también mata a Atalía allá en Judá. Pero note esto, esa batalla quedó así, porque Jehú luego se tuerce, porque ningún hombre podía cumplir el mandato sempiterno, solo el verdadero rey. Por eso el libro de Malaquías dice que vendría Elías y abriría el camino al Mesías. Muchos judíos y hebreos dicen, esto es fuerte, que Juan no fue Elías y que Jesús no podía ser el Mesías, porque la palabra es que él haría volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Quién? Elías. Y que él haría volver el corazón de los hijos a los padres para que Dios no hiriera la tierra con maldición. Pero sí lo hizo. ¿Cómo? Anóteme esto. Por eso les digo, les estoy dando pautas de lo que van a ver en Hebreo 1. Tevilá. Anote la palabra. ¿Aló? La palabra tevilá. La palabra tevilá en hebreo es purificación o bautizo. Y en el bautizo, lo primero que se hacía para los judíos y hebreos era pedir perdón a los padres por la iniquidad que se trajera adoptada de ellos. Entonces, note esto, habían varios tevilá, le voy a profundizar en eso, o había bautizos. Uno tradicional, que lo añadieron a las normas de Moisés, que era bañarse las manos y estar bañándose las manos continuamente. Eso lo añadieron las escuelas, los fariseos y los saduceos. En aquella época habían dos grandes maestros rabinos, Gilel y Shemai. Gilel y Shemai estaban de acuerdo en que si un hombre o una mujer comía sin bañarse las manos, era impuro, pero eso no decía la ley de Moisés. Ahora usted ya entiende por qué a los discípulos del Señor los acusaron de impuros por no lavarse las manos. Y Jesús, que no era ni fariseo ni saduceo, aunque había estudiado con ellos, él era esenio, y eso está más que comprobado, él era esenio, él los ataca. ¿Qué es esenio, pastor? Era una tercera escuela que no estudiaba con los fariseos a la manera literal, sino que ellos entraban en oración y pedían revelación de la ley de Moisés. Entonces, estos se atacaban muy fuerte y los fariseos y saduceos odiaban a los esenios, porque los esenios se iban al desierto y estudiaban la palabra en oración. Y ellos decían que los fariseos y saduceos habían violado verdaderamente la ley de Moisés trayendo Talmud, que la palabra Talmud
tradiciones de hombres basados en las escrituras. Entonces, note esto, cuando a los discípulos del Señor los atacan por no lavarse las manos, Jesús les dice: hipócritas, lávense primero el corazón y sus malos deseos antes de mirar si por no lavarse las manos se condena a alguien. ¿Por qué lo dijo? Porque la ley de Moisés no enseñaba esto. Lavarse las manos era un tema cultural de educación, no tenía nada que ver con la salvación. Lo mismo los estanques que usted ve en Jerusalén, Betesda, Siloé, el estanque de Querep, el estanque que quedaba al norte de la Puerta del Pescado, eran estanques de purificación. ¿Qué es purificarse? Cuando un hombre salía de la ciudad y tocaba, nadie sabía, que había tocado afuera de la ciudad. Si de pronto se tropezó con un animal muerto, si tuvo contacto con algo que los gentiles hubieran tocado, ellos al entrar a la ciudad se tenían que lavar las manos y los pies y la cabeza. Eso era tevilat, purificación. Pero el apóstol Pablo habla y dice que Juan el Bautista enseñó el bautizo de inmersión, que significaba purificarse todo, el término de una circuncisión completa. Y cuando los hombres salían de haber sido sumergidos, purificados, el resultado era pedirle perdón a sus padres y no volver a practicar ninguna tradición perversa que sus padres hayan traído. Entonces sí se cumple que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Por medio de qué? Del tevilag, de la purificación. Por eso, cuando una persona se bautiza, lo primero que tiene que venir es el perdón, pedir perdón por todo lo que practicó antes de bautizarse, porque el bautizarse es ser una nueva criatura, nacer de nuevo, y eso tiene que ver con pedir perdón y no volver a caminar en las maldiciones vivenciales y ejecutorias que contaminan al hombre y se adoptan por lo hereditario. Entonces el papá tomaba trago, él también tomaba trago. Cuando usted se bautiza, eso se rompe. Y perdón, aquí voy a entrar en esto, tal vez no va a gustar a muchos, pero esto nos evidencia que cuando usted viene a Cristo, ya no hay maldiciones generacionales. Si usted todavía tiene maldiciones generacionales siendo cristiano, usted no ha nacido de nuevo, porque en Cristo Jesús se rompió toda maldición. Toda es toda. Lo que pasa es que usted no lo ha notado y sigue adoptando las maldiciones generacionales cuando usted ya es libre. Ay, 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 lo dije. Amén, amén. Entonces, usted puede tener rasgos físicos de su papito, de su mamita, pero Jesús rompió toda la maldición generacional que ellos traían en usted. Si usted se ata, es porque usted quiere, pero usted ya fue verdaderamente libre. Quedaron en silencio. Solo la profeta Julia dijo amén. Amén. Santo, santo. Estoy yendo muy duro. Hoy los profundicé más. Los No, tengo esa revolucionados. comida poderosa, apóstol, poderoso. Esa es mi comida. No, es que pregunto porque como que muchos están digiriendo. Yo me estoy llenando, apóstol, tranquilo. Pastora Rebeca, ¿qué dices? Bueno, yo estoy recibiendo bastante aquí y me quedo también con algunos pulgas tras de la huida. ¿Con algunas qué? Yo me gusta.
con pulgas tras del oído, me pregunto ahora, porque hay más explicación más profundo sobre Elías, su misión y cómo él termina y él no hizo el trabajo como debería ser, pero Bueno, viene Juan Bautista y cómo él lo hace, ¿entiendes? Pero Jesús culmina completo, lo hace el total, es el único. exacto, ahí entra algo poderoso. Ningún profeta, ningún hombre en la tierra podía destronar el principado de la maldad, del pecado, de la adoración a falsos dioses. Solo el verdadero Dios. Por esa razón se mostró la derrota espiritualmente de Elías. ¿Para qué? Para evidenciar algo. Elías no venía a contender y a seguir la pelea con Jezabel. Elías venía a abrirle el camino al rey que despojaría a Jezabel, a Satanás, a todo principado, a toda potestad. Y les traigo una buena noticia. El Señor devolvió la honra a Israel. Y usted y yo somos el Israel espiritual. Y Dios envió un profeta que, aunque perdió la cabeza, le abrió el camino al rey, que volvió a traer paz al Israel que en él cree. Amén, amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice mi apóstol Elías? Eso va mucho más profundo, apóstol. ¿Sabe por qué? Porque eso nos deja a nosotros el legado donde muchas veces nosotros podemos creer como ministros de que no necesitamos a Dios, pero Dios sigue siendo todo porque Él es el que sigue teniendo el poder sobre toda área y sobre Él descansamos nosotros. Ahora, cuando hablamos de altares, note esto. La guerra de altares continúa espiritualmente. Por un momento, vemos que Jezabel ganó. Pero realmente Jezabel no sabía qué le esperaba. Porque alguien superior a Jehú la clavó en la cruz del Calvario. Esto es fuerte. Y note esto. Esto también es una enseñanza. Ningún hombre, por más amado, por más poder que tenga, puede llegar a ser lo suficientemente poderoso como Jesús. Jamás. Que no se nos olvide eso. No Aleluya. se nos puede olvidar. Apóstol Elías Evangelista, bendiciones. Gloria. Lo escucho. Amén. Aquí estamos desde República Dominicana, muy atento y emocionado porque la palabra nos emociona, a diferencia de emocionarse con cosas almáticas. La emoción de la palabra nos da firmeza en el Señor y aquí estamos. Gracias por esta lección tan importante. Amén, amado. ¿Cómo le ha parecido? Excelente. Algunas cosas que estoy completando de algunos estudios ya que había hecho de Elías y del espíritu de orfandad, y para mí esta lección ha sido muy buena. Amén, gracias, amado. Ahora, note algo. El altar que Elías descuida y luego Jesús en el Nuevo Testamento levanta, es el altar. Y esto no sé si usted lo había notado, pero el apóstol Elías lo acabó de decir, el espíritu de orfandad, pero hay algo, el espíritu de la soledad. No es sano que tu altar esté solo, esté vacío. Hay un altar dentro de lo personal que no puedes permitir, y es el altar de la soledad. Elías tuvo un concepto errado
en sí mismo. Esto lo va a sacudir. Pero Elías dijo, solo he quedado yo, solo estoy yo solo soy el siervo del Señor, no hay más. Y Dios le da una lección. Elías, hay 5,000 que no han doblado su rodilla. Pero ese concepto se volvió una actitud en Elías. En el libro de Segunda de Reyes, él levanta un sucesor. Usted ya sabe, a Eliseo. Él levanta un sucesor. Y note algo, habían escuelas de profetas que seguían de lejos a Elías. Pero Eliseo lo quiso seguir al lado. Pero Elías no le gustaba estar acompañado. No le gustaba tener discípulos. Esto es fuerte. Dios le coloca una tarea a Elías para confrontar su estado mental de querer estar solo. ¿Y dónde lo evidenciamos? Porque el mismo maestro, escúcheme, esto es fuerte, según los rabinos, y yo soy muy amigo de rabinos y estudio, y ustedes saben, por misericordia de Dios tengo descendencia judía, pero esto es fuerte. Elías rompe el protocolo que para los rabinos, los rabonis, los nabí, los rogé, que son los profetas y los sacerdotes, y los levitas o los rabinos, era esencial. Él lo rompe. Para un rabino, para un rogé, para un nabí, es esencial tener escuelas, tener un discípulo, y que el discípulo adopte parte de su esencia. De hecho, note esto, Jesús dice, no llaméis a nadie padre, ¿sí o no? Solo uno es vuestro padre. Pero, ¿por qué Jesús dice esto? Ahí le mando otro código. Los judíos, cuando se bautizaban o se purificaban y aprendían a los pies de un rabino o de un maestro, lo llamaban padre, Abba, en el arameo, Abba, que significaba padre. ¿Por qué le decían padre? Porque se identificaban con la esencia de ese maestro. Cuando Jesús dice, no llaméis a nadie padre, no está quitando la esencia del tener un padre en la fe, un padre espiritual, sino estaba enseñándole a las personas que la esencia que tenían que tener en todo sentido era la esencia de Yahweh, del Padre, del Eterno, y no que adoptaran las tendencias de los que se decían ser padres, pero los estaban haciendo prosélitos del infierno. No sé si usted lo sabía, pero en la cultura judía y hebrea, el rabino o el maestro de los discípulos era su padre, espiritualmente y doctrinalmente. Le voy a mostrar esto para que usted lo entienda. ¿Está listo? Y lo va a ver. ¿Está Amén, listo? amén. Le voy a mostrar esto para que usted lo crea, porque esto hay que mostrarlo con sustento bíblico. ¿Listo? Espérate, aquí lo vamos a ver. Lo voy a buscar en mi enciclopedia. Ok, permítanme aquí. Y esto les va a abrir más el término. Permítanme acá. Estoy aquí mirando. Aquí, porque se me demora en cargar. Ahora sí. Perdónenme.
Listo, en Lucas 11, en el versículo 18 en adelante, Jesús está hablando de algo tremendo. ¿Listo? Dice así: si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera a los demonios. ¿Sigue? Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Espéreme ahí. Usted lee esto y usted dice: ¿a qué hijo se está refiriendo Yeshua o Jesús? Se está refiriendo probablemente a los hijos de los sacerdotes, de los judíos, de los saduceos, de los fariseos. Pero no estaba hablando de sus hijos físicos, de sus hijos naturales. Estaba hablando de sus discípulos. ¿Por qué en el hebraísmo padre era el término que se le daba al maestro que enseñaba doctrina o enseñaba revelación a un discípulo? Pastor, ¿cómo me evidencia esto? O apóstol, ¿cómo me evidencia esto? Abra su Biblia ahí mismo, pero voy a mirarlo en una versión llamada la traducción del lenguaje actual. Y yo no sé si de pronto en la PDT también vamos a mirar. Telea primero. Ok. ¿Listo? Ok, esto es más fuerte. La PDT también tenmela ahí. Mira, en la traducción del lenguaje actual dice, verso 18: y si Satanás lucha contra sí mismo, destruirá su propio reino. Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Satanás. ¿Sigue? Espérame aquí. Si eso fuera verdad, entonces ¿quién les da poder a quién? ¿Alguien lo puede leer allá? ¿Poder a quién? A Belcebú. No, léanlo porque no están leyendo el versículo. A los discípulos. Ya no habla de hijos. La Reina Valera dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces ¿por quién lo echarán sus hijos? Y aquí está diciendo: si yo entonces por Satanás echara fuera demonios, entonces ¿por quién lo van a echar sus discípulos? Aquí nos muestra que esa palabra hijos que usted ve en la Reina Valera nos estaba refiriendo a los hijos en carne de los sacerdotes, sino a sus discípulos. Ahora, otra más. Ese mismo versículo, ponlo en la PDT, palabra de Dios para todos. ¿Listo? Y mira lo que dice aquí. Aquí ya no dice hijos, ni dice discípulos. Dice su gente, o sea, sus aprendices. Mire esto. Pero si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsa su gente los demonios? Su propia gente, es decir, sus discípulos demostrarán que ustedes están equivocados. O sea, sus hijos, su gente o sus discípulos. ¿Tenemos la Dios habla hoy? Sí, señor, Dios te la usa. Gracias, hijo. Ya lo están buscando aquí. Ok. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso ellos mismos los condenarán a ustedes. Así que cuando encontramos la palabra hijos, muchas veces en el Nuevo Testamento no se está refiriendo a hijos carnales, a hijos sanguíneos, se está refiriendo a discípulos, se está refiriendo a gente que aprende y que adopta
la doctrina, la formación y el carácter de sus maestros. Por eso se les llamaba padres. Cuando Jesús dice, no llaméis a nadie padre, no está quitando la autoridad espiritual de los buenos maestros. Estaba era enseñándole a la gente que la prioridad de ellos era seguir la esencia del Eterno. No sé cuántos aprendieron. Creo que más de uno está así. Impresionante. Así que no es pecado que usted le diga a su apóstol, a su pastor, mi padre espiritual, porque viene de cultura. Usted debe tener identidad. Usted debe tomar las raíces de Yeshua, del Señor Jesús, por medio de sus pastores, pero ellos son padres de la fe. En ningún momento Jesús violó ese principio. Lo que Jesús enseñaba era que usted debe enfocarse es en que todo su carácter sea igual al de él, igual al del Padre, y que usted honre a sus padres en la fe, que son sus pastores, apóstoles y los 5 ministerios, dependiendo la asignación que tengan. Entonces, cuando hablamos de esto, el apóstol Elías dijo del espíritu de orfandad. Al parecer, Elías no quería tener hijos espirituales. Él quería que lo que había experimentado, fuego, eso lo va a sacudir, viento recio, terremoto, se quedara solo en él. Pero cuando alguien tiene una identidad de altar, no de orfandad, sino de altar y de honra al Padre, no lo suelta. Y muchos enseñan que Eliseo era detrás de la doble porción de poder de Elías, pero no es así. No es así. Eliseo de verdad amaba a Elías como un padre. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, apóstol? Porque cuando Elías es quitado, hay una palabra en hebreo, Abba, Abba, Adonai Israel Querubé. ¿Qué significa? Padre mío, gente del Eterno, gente de Israel a caballo. Al parecer, nadie notó, perdón que llore y me quebrante, que Eliseo lloró cuando su padre le fue quitado y se sorprendió. Él sabía que su padre iba a ser quitado, pero no sabía en qué momento. El momento lo sorprendió y por eso él dice, Padre mío, gente de Israel y su gente de a caballo. Eliseo se amaba a Elías, porque en el momento en que Elías tira el manto y Eliseo besa a sus padres en la frente, se despide, sacrifica a sus bueyes, empezó a entender que Elías sería su padre y que él adoptaría lo de Elías. Y un hijo fiel, esto es fuerte, adopta 2 veces la herencia de unción de su padre. Sea fiel en el altar genuino de su iglesia, séale fiel a su apóstol, séale fiel a su ministro y heredará el doble. Lo dije. Santo. Amén, amén. Ame genuinamente y heredará el doble. ¿Sabe por qué? Hay gente que tiene unción, pero luego fracasa porque el altar
de la lealtad, que es uno de los altares propios. Por eso les dije que hoy vamos a hablar de altares propios. No he hablado de la guerra espiritual entre falsos profetas y verdaderos. No, estoy hablando de los altares personales. Le voy a soltar esta. Hay gente que su ministerio llega a un punto y no puede avanzar más. No crecen más. ¿Por qué? Porque el altar de la honra no lo tienen levantado. Y de nada te sirve tener unción. Esto es fuerte. De nada te sirve tener revelación si no tienes honra y anhelas heredar. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, mi apóstol? Porque hay algo interesante. Elías, al no tener paternidad, tenía muchos seguidores, pero no tenía hijos. Solo uno lo quiso seguir como hijo. Y cuando van a ser separados, hay 3 compañías de profetas que se encuentran con ellos. Las de Jericó, los que iban cerca, creo que a Gilgal, y los de el Jordán. Todos sabían, ojo con esto, que Elías iba a ser quitado, pero no todos caminaron con Elías, a pesar de que Elías no quería que nadie caminara con él. Y note esto, esas escuelas de profetas, compañías de profetas, le dicen a Eliseo: tu Señor va a ser quitado, que la palabra Señor realmente es una traducción de la Reina Valera, pero el original en el hebreo es Abba, en el arameo y en el original, Ben, ¿sí? El hijo de. Ellos le dijeron a Eliseo: tu padre va a ser quitado. Ellos sabían. Entonces, aquí hay una evidencia profunda exegéticamente. Ellos tenían unción y revelación. Ya sabían lo que iba a pasar. Eliseo también. Pero aquí hay algo chévere. Ellos sabían que Elías iba a ser quitado, pero ninguno de ellos quiso acompañar a Elías. De lejos, y lo peor, se atravesaban en el camino de Eliseo para tratar de desanimarle, porque Eliseo, la frase de Eliseo que usted y yo miramos cuando decimos, o cuando Eliseo decía: sí, ya sé, callad, les estaba diciendo: este asunto no les compete. En el hebreo es realmente: este asunto no es de ustedes. Porque ellos trataban: tu padre va a ser quitado, ¿qué haces ahí? Más bien como que busca tu propio camino, el tiempo de Elías ya fue. Y hay gente que en tu transcurrir te va a decir: ¿qué haces ahí con Aimar? ¿Qué haces ahí con Elías? ¿Qué haces ahí con Rebeca? Muévete de ahí, el tiempo de ellos ya fue, busca lo tuyo. Pero Eliseo dijo: no, porque yo amo a mi padre, y el día que él se ha quitado, yo edificaré el doble de altares en el poder que él levantó. El doble. Y escúcheme, cuando alguien no entiende que los altares son espirituales antes que físicos, y adopta o toma, para que usted lo vea, lo entienda mejor, y toma a alguien por padre sin tener la visión de quién es ese hombre que se tomó por padre de manera espiritual, terminará lleno de lepra. Escúcheme, esto le va a sonar fuerte, pero uno de los altares menos respetados en este tiempo es preguntarle al Señor: ¿quién es mi cobertura?
¿quién va a ser mi cobertura? ¿A quién adopto por hijo? ¿Quién va a ser mi hijo? Y tenemos cantidad de hombres que dicen, yo le doy cobertura a este, a este, a este, a este. Y solamente dan una cobertura para que les den un diezmo de diezmos. Perdón que sea tan fuerte. Pero ni siquiera saben qué clase de hijos adoptaron y qué clase de hijos los tomaron a él por padre. Porque le voy a decir algo. Eliseo se vuelve el líder de las escuelas de profetas. O sea, el padre de ellos les enseña, les adopta, según los códigos que tengo por ahí sobre la historia. No sé si el apóstol Elías los tiene, pero la historia de Jaycee es tremenda. Jaycee proviene de la escuela de los profetas, se vuelve el siervo de Eliseo. Jaycee le decía padre a Eliseo, y ahorita se los voy a mostrar. Y él quiere adoptar, pero él tomó a Eliseo como un padre beneficiario. Y esto le va a sonar fuerte. Hay gente que no se enamora de la esencia ministerial tuya, no, se enamora de la necesidad de que tú le suplas una necesidad ministerial, valga la redundancia. No sé si le gustó esto, pero vuelvo y le digo, hay gente que no ama tu esencia como ministro, pero quiere escalar a través de tu esencia. Amén. Ese es Wow, fuerte. poderoso. Amén. Ese es fuerte y es verdadero. Hay gente que no ama tu apostolado, ama lo que puede obtener a través de tu apostolado. Hay gente que no ama tu don profético, perdón, no ama tu esencia profética, lo que ama es tu don profético. Hay gente que no ama tu enseñanza maestral, ama salir contigo de viaje y ser el acompañante del maestro, porque lo invitan a comer, porque lo honran y el maestro comparte y lo lleva y entonces tengo fama. Y hay gente que ama, esto es fuerte, ama su propia necesidad de ti, pero no te ama a ti en su necesidad. Apóstol Ay, Aymar, papá. suéltalo. ¿Vas a decir algo? Lo dejo más tranquilo aquí. Siga, siga, tranquilo. Y escúcheme, Jaycee toma a Eliseo, pero hay una diferencia. Eliseo, cuando tomó el manto de Elías y toma a Elías por padre, Eliseo lo primero que buscó abrir fue sus ojos espirituales y entender la capacidad de padre que tenía. Pero Jaycee no. De hecho, tan cerrado tenía los ojos que mientras Eliseo estaba viendo una multitud de ángeles y querubines a su alrededor, él miraba el ejército asirio. Y note algo, ese Eliseo, el que tiene que orar y pedirle a Dios que le abra los ojos a Jaycee. Pero Elías jamás oró para que Dios le abriera los ojos a Eliseo, porque Eliseo los tenía abiertos en intimidad. Tanto así que Eliseo ya sabía que su padre iba a ser quitado antes que los otros profetas. Note esto, abra sus ojos, pídale a Dios que le abra sus ojos y que le muestre el diseño, la visión y la esencia del Padre que lo acobija. Del Padre que lo acobija, para que luego usted no se vuelva un opositor de su mismo Padre. Esto es fuerte, pero Eliseo
tiene que pedirle a Dios que abra los ojos de Jaycee. Pero hay algo, Dios los abre transicionalmente, porque otra vez Jaycee los vuelve a cerrar. ¿Cómo así transicionalmente? Sí. Note esto, Dios a veces puede usarte como un discípulo para acompañar a tu padre en algún momento, pero eres tú quien tiene que mantener los ojos abiertos. Dios te puede abrir los ojos por un momento, pero eres tú quien los tiene que mantener abiertos. Si tú no los mantienes abiertos, los volverás a cerrar, y si los cierras, no sabrás el tipo de unción que te pueda cobijar. ¿Se lo explico? Bueno, se lo voy a explicar aquí, uniendo esto de altares. Cuando Dios le abre los ojos a Jaycee, Jaycee vio un ejército de ángeles rodeando, pero pasado ese tiempo viene un general del ejército sirio, ¿sí o no? Usted ya sabe, se zambulle 7 veces en el agua, sale, Dios le deja la piel como un bebé. Eliseo estaba con Jaycee al lado de él cuando este hombre viene a honrar a Eliseo. Eliseo le dice: yo no quiero nada de ti, yo no dependo de las dádivas de los reyes de Asiria, yo los respeto, pero mi Dios me sustenta. Eliseo sabía que había tanta unción que él podía hacer que las aguas amargas fueran dulces, que las calabazas envenenadas se volvieran un potaje delicioso. O sea, él tenía tanta unción que si él quería cualquier cosa, lo pedía, lo tenía. Tenía una amiga que era la mujer más poderosa en la parte de finanzas de su época, la tsunamita. Él sabía que donde fuera no le faltaba nada, porque él podía cambiar una temporada en un día. Si no, hay que leer en Segunda de Reyes 7, cuando él dice: mañana a esta hora valdrá una libra de harina 100 pesos, cuando hoy está valiendo casi 100,000 pesos, y se comían la cabeza de un burro de la hambre. Pero al otro día un ejército enemigo deja todo tirado y todo cambia. Él tenía el rojé de Dios, los ojos, él era un shamar, él veía, él era tremendo. O sea, era una unción de una visión sobrenatural, y eso lo tendría que haber heredado Jaycee, que andaba con él, que caminaba con él. Pero Jaycee no quiso entrar en el altar personal de abrir sus ojos y ver el mundo espiritual. Y eso es tremendo. Pero usted ya sabe qué pasa con Jaycee. Jaycee pide dinero. Y hay algo que me impacta. El final de la historia de Jaycee es que llega y Eliseo le dice: ¿dónde estabas? Y Jaycee le dice: ah, Padre mío, estaba por ahí haciendo. Padre mío, Dios mío, léalo en su Biblia y ahora lo va a encontrar. Padre mío. Y ojo, otra vez, lo mismo lo dice cuando Dios le abre los ojos, porque él, cuando abre los ojos, le dice a Eliseo en el capítulo 6: Padre mío, gente de Israel y su gente de a caballo. Lo vuelve a decir. Jaycee lo dice. Eso era lo que tenía que haber heredado. Pero en el final de sus días, él dice: Padre mío, ¿de qué me hablas? ¿Yo? No, yo estaba por ahí. Y hay algo impresionante. Eliseo le dice: ¿qué acaso mi espíritu no estaba contigo cuando recibiste eso? Cuando preferiste tus ojos naturales, tus ojos carnales, a heredar la unción que yo tenía. Y hay algo tremendo. Eliseo le suelta una palabra y le dice: tus generaciones tendrán esta lepra. En nuestra Biblia aparece
que por todas tus generaciones, pero en la Biblia hebrea dice hasta la tercera y cuarta generación tuya seguirán con esta maldición, con la lepra. Escúcheme, porque aquí le voy a soltar un código. Elías hace 7 milagros, Eliseo 14. Así que por herencia a Jaycee le correspondían 21 milagros hechos por heredad. A él le correspondía ejecutar 21. Pero note, en vez de eso, hereda lepra hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que el triple de lo que él tenía que heredar del mundo espiritual y del altar de la presencia de Dios, lo hereda el triple en la maldición. Hay gente que por caminar contigo sin abrir sus ojos espirituales no hereda nada de ti, pero hereda el triple de problemas que lo que traían antes. Y se van de la iglesia maldiciéndote a ti, peleando contigo, y se van a otro lugar diciendo que en otro lugar van a fructificar y no pasan del lugar donde estuvieron contigo. Me voy porque en ese lugar si voy a crecer, si voy a adorar, voy a grabar, me van a llevar a las naciones, y cuando tú te das cuenta se queda en el mismo lugar, no avanza, no crece, y lo que hacía contigo lo sigue haciendo en las iglesias donde va y no crece. ¿Por qué? Porque no quiso abrir sus ojos espirituales para interpretar que quería Dios que él fuera alguien que heredara de la visión que Dios ha puesto en la esencia de un ministerio. ¿Y esto qué tiene que ver con los altares, pastor? Que si usted ve, Eliseo heredó el doble del poder de Elías. Y Eliseo, esa es una tarea que usted va a averiguarme, levanta el doble de altares que lo que levantó Elías. Porque al parecer Eliseo, esto es fuerte, Eliseo rompe el código. ¿Cuál código? El código de orfandad. El apóstol Elías habló del espíritu de orfandad, pero no sé si el apóstol Elías de pronto lo tenga ahí, si no, complemente esto, mi apóstol Elías. El código de orfandad se rompe cuando Eliseo rompe las vestiduras de Elías, aunque toma el manto. Y escúcheme, hay gente que no toma el manto, sino toma las vestiduras y se las pone. No, señor, el que tú hayas tenido un padre significa que le heredas el manto, pero rompe las vestiduras. No le heredes las vestiduras, no le heredes el carácter malo, no le heredes la orfandad, no le heredes el querer vivir solo, no lo heredes y no le heredes la inestabilidad emocional. Herédale la unción. Si tú ves algo malo de tu pastor, no lo tomes, tómale lo bueno, tómale la unción, tómale lo que él te enseña. Si lo ves en tu apóstol, tómale lo bueno de tu apóstol. No heredes el ser cascarrabias, el ser dudoso, no lo heredes. Rompe eso, porque hay algo fuerte. Cuando Elías es llevado en el torbellino, Elías deja caer dos cosas de él, su ropa y su manto. Y hay algo interesante. Eliseo toma las vestiduras y las rompe, pero toma el manto y con el manto abre el río Jordán. No vas a abrir ríos Jordanes tomando el carácter de tus padres espirituales, pero sí vas a abrir ríos Jordanes tomando la unción que ellos te enseñan en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Y el código genético espiritual de herencia, de carácter y personalidad, se rompe con las vestiduras de Elías. Es que esto es tremendo. Eliseo ve las ropas caer de Elías,
Primera de Reyes capítulo 2, usted lo puede encontrar ahí. Y lo que hace Eliseo es romper los vestidos. Miremoslo porque quiero que usted tenga esa evidencia. Vamos a Segunda de Reyes 2, creo. Vamos ahí, esto es fuerte. Creo que es en el capítulo 2. Sí. Ya le voy a dar el Ok, versículo 12. Segunda de Reyes 2:12. En la Reina Valera nos dice: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ya lo había explicado, ¿sí ve? Y nunca más le vio. ¿Y qué dice? ¿Lo puedes poner ahí? A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? ¿Nadie lo quiere leer? ¿Qué pasó? Yo tengo otra versión de PDT. Listo. Yo voy a leer la Reina Valera y luego ponemos, yo también tengo la PDT acá. ¿Listo? Sí. Porque creo que ahí dice sus ropas en la PDT. Y la Reina Valera dice esto: viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Pero el verso 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora la PDT, o palabra de Dios para todos, dice en el verso 12: al verlo, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y sus caballos. Eliseo nunca más volvió a verlo. Entonces, ¿Eliseo qué? Rompió en dos su ropa. Verso 13: el manto de Elías se había caído a la tierra. Entonces Eliseo lo agarró y se volvió. Se estuvo de pie a la orilla del Jordán. Verso 14: golpeó el agua con el manto y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en dos y Eliseo lo cruzó. Tremendo. Rompió la ropa de su padre, porque la ropa era lo que lo caracterizaba a él. Note que Elías se vestía con piel de camello y con piel de cuero y con vestiduras y una túnica debajo, pero esa túnica llevaba el peso de la piel de camello y de la piel de cuero que llevaba. Eliseo dijo: no, eso era Elías, yo soy diferente, yo me he visto diferente, yo uso ego porque soy más calvito, pero yo me pongo el manto, no la ropa. Yo no tengo que ser igual. Eso es identidad. El altar de la identidad tiene que volver a nosotros. Hay gente que dice: yo quiero ser como Jesús Adrián, yo quiero ser como Marcos, yo quiero ser como Aymar, yo quiero ser como Juliet. Lo siento, Dios te llamó para que seas tú mismo. No trates de imitar a nadie. Y aunque tengas una unción mayor, no adoptes el carácter de nadie, porque Dios te diseñó a ti con tu propio carácter. Ay, ay, ay. No copies la visión de otros. Ahora hay unos que ven a unos que sientan gente y hacen crecer pies, ellos también lo quieren hacer. Que los brazos, ellos también lo quieren hacer. Que uno ministra destapando la botella de agua, eso pasa mucho en República, y regando la botella de agua sobre todos, y ahora aquí en Colombia todo el mundo quiere abrir botellas de agua y regarlas encima de todos. Hace unos años era con el aceite
dañaban y manchaban la ropa y todo el mundo andaba con el litro de aceite. Hombre, lo que Dios le da a Elías no se lo dio a David, no se lo dio a Aimar. Y si hay algo similar o semejante, en la forma de operar no será igual, porque el Espíritu a cada uno le da como conviene. Ay, ay, ay. Amén, amén. Llama, dicen por ahí. Dice mi amigo, hoy por ahí tuve una conversación hoy con mi amigo, con Moisés Bell. Ya adoptó lo de su padre. Sigo paro. Paro sigo. Amados, yo soy David. Yo quiero ser como Jesús, pero soy David. Y yo quiero ser como Jesús ha hecho que sea David. Canto a mi manera, ministro a mi manera, enseño lo que Dios me da, pero yo no quiero ser igual a otro. No hice que le pase lo de la historia, se la cuento. Se le pasó a un servidor que les está hablando. Mi primer padre espiritual, Manolo González, me llevó a una gira con un evangelista que venía de otro país, voy a decir de dónde. Y ese evangelista solo pedían en todas las iglesias de la costa. Y el evangelista, eso echaba fuera demonios por cualquier lado. La gente se caía. Y yo iba con mi apóstol, un abuelo de 80 años. Yo le dije a ese apóstol, uy, apóstol, qué unción la de ese siervo. Yo quiero ser como él. El apóstol me miró, subió la ceja y me dijo, yo no, yo quiero ser como Cristo. ¿Tú quieres ser como él? En la noche te voy a mostrar cómo es él. Dios te va a mostrar cómo es él. Y yo por dentro, uy, el apóstol le tiene envidia. El apóstol no lo quiere. Y eso es porque el siervo es más usado que el apóstol. En la noche, no sé qué le pasó al evangelista, se le olvidó dejar su caja de cigarrillos en el hotel, yo no sé dónde fumaba, como que se la llevó en el traje, estaba liberando un demonio, el demonio lo coge del saco, lo zarandea y le dice, usted es un mentiroso, usted en los países tiene amantes, y mire, y le sacó la cajetilla de cigarrillos. Y el evangelista quedó así. El apóstol que iba conmigo le dice, yo sabía, suéltalo, espíritu engañador. Y cayó el evangelista endemoniado. Y la gente, se fue la unción. Pero 2 noches anteriormente estaban brincando, hablaban en lenguas, caían. Y el apóstol Manolo me dijo, David, nunca pidas ser igual a otro hombre, porque sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Sea todo hombre falso y Dios verdadero. Y no hay justo ni aún uno. Pídele a Dios ser como Jesús. Sed imitadores de Jesús. Si alguien te dice sed imitador de mí, es porque es más imitador de Jesús que cualquiera. No hubieron amenes. Amén, amén, amén. Gloria. Tremendo, tremendo. Amén, amén, apóstol. Amén, amén, amén. Ay, hermanos, ese día yo quise que la tierra me tragara. Casi ni predico de lo avergonzado que estaba con Dios. Y eso en la costa atlántica de mi país se ven muchas cosas. Lo que no sabemos es nunca más del evangelista. El apóstol lo llamó para restaurarlo, para levantarlo, porque era un hombre de Dios. Pero el hombre no quiso seguir. Ok, aquí les voy a soltar otro código. Miren esto, Elías descuidó
su altar de intimidad, su altar de compañerismo, que no lo hizo Eliseo. Descuidó su altar de paternidad. Y escúcheme, ese espíritu de orfandad del cual mencionó mi apóstol Elías, valga la redundancia, estuvo con el otro Elías, siempre. Y no solo que él se sintiera huérfano, sino que él no pudo dar paternidad, él no quiso ser padre. Y luego vemos que Eliseo sí, por eso Eliseo rompe las vestiduras y Eliseo se convierte en uno de los padres de las escuelas de los profetas. Tomó Jaycee a Eliseo por padre. No se dice que Eliseo lo haya tomado a él por hijo. Y esto es fuerte, no sé si lo entendió. Jaycee tomó a Eliseo por padre, pero jamás se ve que Eliseo haya tomado a Jaycee por hijo. Como Elías, si por orden de Dios toma a Eliseo por hijo, porque acuérdate que le tira el manto, y tirar el manto al lado de alguien o sobre alguien era el término de que él fuera su discípulo, su heredero o su hijo espiritual. Amado apóstol que me escucha, no le dé, yo ya lo viví, autoridad, amistad y poder por transmisión de manos a todo el mundo. No todo el mundo se gana el título de hijo, como no todo el mundo tiene para ti el título de padre. No sé, esto es fuerte, pero se tenía que decir y se dijo. Santo, gloria a Dios, apóstol, santo. No cometas ese error. ¿Por qué? Porque nota, no todos quieren ser hijos. Y hay unos que se hacen hijos, pero si te descuidan, son capaces hasta dejarte sin mujer. Si no, pregúntale a Absalón. Santo. Sí, amados. Sí. Yo les cuento. Amén, Yo amén. tuve un hombre aquí en la iglesia, que eso mi apóstol, ¿para dónde voy? ¿Para dónde te pongo? Y estaba detrás, era de llevarse a mi esposa a la cama. Hace unos años atrás. Pero miren, esto es lo fuerte. Mándame su número, mándame su número. Pero eso no es lo gracioso. Ríanse. El hombre era casado y tenía una mujer que parecía una modelo. Y la mujer también con mi esposa era mi pastora, ¿dónde te quito, dónde te pongo? Pero ella iba por mi cabeza. Él por la cabeza de mi esposa y ella por mi cabeza. Y él le gastaba a mi esposa cuando se terminaba el servicio y ella me cogía a mí y que yo quiero una consejería. Amado, yo les he contado de una trampa que me pusieron. Esa fue la susodicha que me tenía como regalo un baby doll. Y el hombre le tenía como regalo a mi esposa también un spa y todo pagadito. ¿Dónde está nuestro discernimiento? Tenemos que ser muy cuidadosos de a quién le damos lugar. Claro que eso me pasó a mí al segundo año de ministerio. Ya después aprendí. Y mi esposa y yo tenemos ya una clave. Yo no tengo amigas, mi esposa no tiene amigos. Y si alguno de ellos quiere ser amigo de mi esposa, es mi amigo. Primero yo lo filtro. Yo sé filtrar muy bien a los que se quieren acercar a mi esposa. Muy bien. Tanto que no se acercan. Y mi esposa ni se diga. Yo en la iglesia tengo hermanas, tengo discípulas del Señor. Pero que yo una amiga, que yo,
Y de hecho, ríase, tengo una secretaria, hermanos, hermosa. Mi secretaria es mi esposa. Y mi subsecretaria es una abuelita de 69, 70 años que Aymar y Juliet conoció, que se llama Lucila. Y cuando ella ve por ahí a alguien, casi le pone el cucharón en la cabeza. No a todo el mundo se le da título de hijo y de hija. Amadas profetas, no a todo el mundo se le da eso. Acuérdese de esto. Jaycee adoptó a Eliseo por padre, pero Eliseo nunca lo escogió por hijo. Elías sí adoptó a Eliseo por hijo, y Eliseo adoptó a Elías por padre hasta el final de sus días. No sabemos, pero estoy seguro que Elías no quería mucho a su lado a Eliseo, pero estoy seguro que Eliseo, a pesar de los defectos de Elías, lo amaba como un padre. Eso quedó más que evidenciado. Pastora Rebeca. Ok, apóstol, aquí hay profetas aquí dentro. Me pregunto ahora por qué los que son profetas, y me considero como una profeta de Dios, que mi trayectoria de vida es tan solitario, no solitario, pero en el sentido, porque Dios me revela quién es quién. Me revela todo. No hay nada y nadie en mi camino que Dios me revela quién es espiritualmente, en el mundo espiritual, o lo que me revela en los sueños, o me revela en revelación. Entonces mi pregunta es, a usted habló que Eliseo tenía una vida así, pero Elías, yo sé, Elías. Elías, sí. Nosotros preparamos personas, pero muchas veces no sé si el trayectoria es muy pesado para ellos, porque hay que morir. Esto tiene que morir, y mucha gente no quiere morir la carne. Bueno, te explico. Primero, el profeta muchas veces es solitario, sí, pero el profeta no es siempre solitario. Creo que hay un muy mal concepto dentro de los profetas, que se dice que siempre el profeta es solitario. No, si usted mira, Samuel tenía una compañía de profetas. Eliseo tuvo escuelas de profetas. En el libro de los Hechos, cuando se escoge a Pablo y a Bernabé, habían profetas. Ágabo no andaba solo, andaba con Silas. Cuando Pablo lo adopta, pues ya el profeta y el apóstol andaban juntos. Pero Felipe tenía un grupo de hijas que eran profetisas, no andaban solas. El problema es que a veces se piensa que el profeta es solitario. No, el profeta tiene temporadas solitarias, pero no vive solitario. Ese es un muy mal concepto dentro de lo que son los profetas. Escúcheme, un profeta solitario es un Elías peligroso. ¿Por qué? Porque cuando el profeta tiene que llevar la carga de la opresión, como lo llevó Elías, si no está acompañado, entra en depresión, se siente solo y se quiere morir. Pero, note algo, esto lo va a sacudir. Por eso para mí es tan importante el altar personal de la compañía también. Eliseo tenía que destruir a Jezabel, pero note la orden de Dios. Mira, Dios le ordena a Elías ungir a Eliseo y a Eliseo ungir a Jehú como rey. La orden de Dios es la siguiente: tú, Elías, ungirás por profeta a Eliseo. Eliseo ungirá por rey a Jehú, y Jehú destruirá a Jezabel. ¿Sabía usted que esa orden no se cumplió así?
Le mando otro código. Elías unge a Eliseo, pero Eliseo no unge a Jehú. ¿Cómo? No. Eliseo coge a uno de sus discípulos de la escuela de profetas y le dice: llévate este frasco de aceite, vas a encontrar a un hombre vago en tal barrio llamado Jehú. Vas a entrarlo a su cuarto, lo vas a ungir y él saldrá con el poder de Dios y su ejército para destruir a la maldita. Escúchame, Eliseo de manera indirecta destruyó a Jezabel, pero no lo hizo en soledad. Él lo hizo delegando discípulos. Él busca un hijo de los profetas y le enseña cómo ungir reyes. Y el hijo de los profetas, que no se sabe quién era, yo creo que era un joven, un discípulo, fue y ungió al rey que destruyó a Jezabel. Y usted no ve a Eliseo todo el tiempo solo. Habían momentos en que estaba solo, visitaba a la tsunamita, pero andaba con Jaycee. Cuando Jaycee es lleno de lepra, Eliseo sigue solo, pero Eliseo siempre andaba visitando a los profetas. Y mira, Rebeca, esto te lo quiero aclarar bien fuerte. Un profeta, Dios le muestra quién es quién, pero el profeta identifica profetas. El problema de que los profetas anden solos es que a veces Dios le permite al profeta identificar otros profetas, pero no quiere unirse a esos profetas, porque hierro con hierro se aguza. Y a veces el profeta no quiere que otro profeta le profetice lo que le hace falta por ser profetizado. Se fueron los amenes. Amén, amén, poderoso. Porque Amén. imagínate, un profeta va y le dice a otro profeta: el Señor te dice que cambies tu carácter. Y el otro le dice: el Señor le dice que dejes de ser llorón. Y juntos profetizándose. A uno no le va a gustar que le profeticen su debilidad y al otro tampoco. Y a veces el profeta quiere andar solo porque dice: solo he quedado yo, Señor. Y cuidado, es peligroso. Pero los profetas son necesarios andar entre profetas, porque las compañías de profetas cuidan reyes perseguidos. Si no, pregúntale a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ¿dónde encontró refugio? En una compañía de profetas. Saúl, cuando fue ungido como rey, ¿dónde fue tomado con el Espíritu del Señor para profetizar? Entre los profetas. Un profeta puede tener temporadas de soledad, pero no una vida llena de soledad, porque una vida llena de soledad te va a llevar a la desesperación. Bueno, ya son las 9. No sé si les gustó. Escucho sus opiniones. Tengo 5 minutos.